Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. En este video vamos a hablar un poco sobre las 4 recolecciones que hicimos de las plantas, de las cuales vamos a hablar del antocero, de los dos tipos de hepáticas que recogimos, de la talosa compleja y la foliosa, y también vamos a hablar acerca del musgo. Un poco de esto, dijimos que vamos a hablar sobre su morfología, unas que otras características de esto, además que vamos a decir su ciclo de vida. A continuación voy a empezar primero que nada hablándoles un poco sobre el antocero. Bueno, este es el antocero que hemos recolectado, ahí se puede apreciar. Como bien sabemos, se dice que los antoceros pertenecen a una de las 3 divisiones de las plantas de las briofritas, en las cuales este recibe el nombre que se le conoce como anteceratopita. Las otras 2 divisiones también están dentro de la briofita, en las cuales son las plantas hepáticas y los musgos, en los cuales vamos a hablar posteriormente. Concretamente podemos también decir que los antoceros se distinguen por tener un cuerpo aplanado, como lo podemos ver, son aplanaditos, y estos tienen como forma de hoja normalmente un poquito alargada y cilíndrica. Estos los podemos encontrar en todo el planeta. También pueden prosperar más en hábitats tropicales, ya que estas plantas se necesitan en ambientes húmedos y sombríos. Es ahí donde estos se van formando. Pero tenemos que tener en cuenta que estas plantas se diferencian un poco de las hepáticas y de los musgos, es por lo que este se diferencia ya que se puede decir que sus células vegetales cuentan con un único cloroplasto por célula, una cosa que hay que tener mucho en cuenta. Esto es a diferencia de las otras divisiones que están dentro de las plantas no vasculares. Bueno, se sabe que la reproducción de los antoceros, como vemos, pueden ser tanto sexual como asexual. En el caso de la reproducción sexual, se dice que las esporas se forman por meiosis a partir de células haploides. Estos se desarrollan dentro de la cápsula hasta que estas se desarrollan y maduran y son liberadas. Esta será el viento y la lluvia la que la esparce hasta que se puede decir que estas se anclan al sustrato. Es el mismo tipo de reproducción que utilizan los equisetos y los licopodios. En cambio, se dice que en los antoceros, en la reproducción asexual, se produce mediante la meiosis, desprendiendo una parte del talo para dar lugar a un nuevo individuo, el cual llega a ser muy idéntico a su progenitor. Como podemos ver, aquí tenemos el antocero y cómo es que esto tiene sus palitos. A continuación les voy a hablar sobre las hepáticas, las 2 hepáticas que hemos recolectado. Bueno, aquí como podemos ver tenemos una hepática foliosa, en la cual ahí se la puede distinguir que tiene esto como sombreritos y su palito. Esta es una hepática foliosa, y acá tenemos la muestra de la hepática talosa compleja, en la cual vamos a hablar por separado, pero ahí está esa. Pudimos encontrar una pequeña muestra. Primero que nada, debemos saber que las hepáticas, como se dijo, se pertenecen a la clase de plantas briófitas, ya que estas son plantas no vasculares. Es decir, en el cual su sistema vascular es sin un sistema vascular que se encargue del transporte y conducción de los nutrientes y de las sustancias de una forma interna. Estas también son conocidas como las hepaticofitas o hepatizae, pero las más rápido y común, simple de decir, se les dice hepáticas. Se dice
que también las hepáticas son plantas que tienen un tamaño pequeño, al igual que el antocero. Se puede decir que estos llegan hasta una altura no más de los 10 centímetros y que rara vez alcanzan los 20 milímetros de grosor. Se dice que su ciclo de vida alterna es generaciones haploides y diploides, siendo la generación diploide de gran importancia. Estas también las podemos encontrar en entornos muy húmedos y ahí un poco a la sombra, como ocurre generalmente con la mayoría de los briófitos. Se sabe, se dice que la mayoría de los esporófitos de las hepáticas, de estas, son las que se encargan de criar las esporas. No son capaces de realizar la fotosíntesis, siendo ya esta su única utilidad, la de continuar con el ciclo reproductivo y vital de la planta. Las hepáticas también poseen una reproducción sexual y asexual. En la parte sexual, la planta produce arquegonios y anteridios. Sus órganos sexuales anteridios liberan los anterozoides, los cuales se dice que fertilizan las ovocélulas en los arquegonios, a partir de que inicia la etapa sexual, en que se surge el esporófito que se nutre de gametofito. Esto se alza por encima de los gametofitos, liberando y dispersando las esporas. Bueno, ahora les voy a hablar un poco más sobre la planta hepática foliosa. Esta es la hepática foliosa, la que la podemos ver aquí, no sé si se nota mucho. Se dice que estas son muy comunes de todas. Se dice que parte de ellas forman parte de este tipo. Su principal característica, la que les define a estas plantas, es que cuentan con un talo que hace de eje para que los filidios una estructuras de tipo folioso. El grupo más común y conocido es el de los jungermanniales. A la forma característica del hígado de muchas foliosas es a lo que se le debe el nombre de las hepáticas que todo el género recibe. La hepática talosa compleja, como la ven ahí, se dice que estas no se desarrollan falsas hojas ni estructura foliosa. Se dice que crecen en una estructura que recuerda cintas de forma plana, como son estas, que puede o no ramificarse. Entre ellas se distinguen las talosas simples y también las complejas, la cual se dice que también estas a simple vista son un poco parecidas a los musgos y a los antoceros, por los cuales se las confunde un poco. Por eso tienen que observar bien para poder distinguirlas y definir su nombre. Bueno, aquí les presento la última de la cual vamos a hablar, que es del musgo. Como podemos ver, aquí está un musgo completo del cual vamos a hablar. Se dice que estos fueron uno de los primeros en colonizar el medio terrestre. Por ello, gracias a ellos, luego pudieron aparecer y desarrollarse más plantas. Se dice que como las plantas vasculares, así como las no vasculares, los musgos suelen crecer en cualquier superficie, como suelos, rocas, árboles y demás. Como podemos ver también en la parte de las veredas de las calles, podemos encontrar los musgos. Estos también son plantas no vasculares, que también son parte de los briófitas. No tienen xilema ni floema, por lo cual que les permitan distribuir agua o nutrientes por su estructura, al igual que las otras tres plantas que ya se mencionó anteriormente. Pero estas, aunque carecen de estas estructuras complejas, algunos musgos sí pueden con tejidos vasculares, más básicos y sencillos se puede mencionar, con los que transportan de forma interna el agua que recoge. Las plantas briófitas son el grupo. Este es el grupo más importante que está dentro de las plantas no vasculares, ya que son de pequeño tamaño, como las podemos ver, que tienden a extenderse en forma de tapizante a lo largo de superficies a veces bastante extensos. Se dice también que estos musgos, como vemos aquí, tienen una reproducción
de los gametofitos de la generación haploide. En el gametofito se desarrollan el anteridio, que es la parte sexual masculina de la planta, o el arquegonio, que este es el órgano femenino. Cuando el anteridio se rompe, fecunda el arquegonio, que da paso así a la fase diploide del musgo, en que se desarrolla un esporofito. El esporofito tiene aspecto de una pequeña cápsula al final del talo, como podemos apreciarle ahí. Tiene una como bolita. El cual se dice que se desarrolla por encima del musgo, como lo estamos viendo aquí, con aspecto de una pequeña florecilla, algo así. Esta cápsula que está aquí, espero y se pueda ver, se dice que contiene las esporas que acaba liberando para que el agua o los medios los transporten hasta otros lugares, donde estos se darán lugar a una protonema que crecen formando otro gametofito, volviendo así a la fase predominante haploide. Bueno, esta ha sido mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.